Hay personas que simplemente leen tendencias y después hay personas que son capaces de leer la física del futuro. Leopold Aschenbrenner es una persona que entraría en la segunda categoría. Tiene 24 años y con 19 se graduó como el mejor de su promoción en la Universidad de Columbia. ¿Y qué tiene que ver esto con XRP? Pues ahora verás exactamente a qué me refiero y por qué la economía de los Agentic AI puede ser especialmente relevante para, en concreto, un ecosistema XRPL, aunque, repito, no será el único. Leopold trabajó para OpenAI en su equipo de Super Alignment, es decir, el equipo encargado de que la inteligencia artificial no destruya a la humanidad, y lo despidieron por escribir un memo de seguridad que incomodó a la dirección. 2 meses después de que lo echaran, publicó un paper que he cubierto en este canal de 165 páginas titulada Situational Awareness, la década que viene por delante. En ese documento predijo que la llegada de AGI, la inteligencia general artificial, llegaría en el año 2027. Ivanka Trump lo elogió públicamente y la Universidad de Rochester lo convirtió en una lectura obligatoria. Lo más importante de todo esto es que él apostó con todo lo que tenía. Y aquí es cuando la historia se empieza a poner interesante. En septiembre del año 2024 lanzó un hedge fund con más de 225 millones de dólares iniciales. Un año después, su cartera de posiciones públicas en bolsa alcanzaba los 5.520 millones de dólares y todo ello en menos de 12 meses. No estamos hablando lógicamente de un Assets Under Management real, la mayor parte de ello es apalancamiento en opciones, pero la tesis fue tan precisa que el fondo retornó un 47% en el primer semestre del 2025, frente a un 6% del S&P 500. Y hay algo más, su prometida es Avital Balwit, jefe del gabinete del CEO de Anthropic, la empresa que compite directamente con OpenAI. Dos personas en el epicentro del mayor cambio tecnológico en décadas, apostando juntos a que todo va a pasar exactamente como predijeron. Y sí, es cierto que muchísimos analistas están diciendo y explicando con datos y con fundamento que estamos en mitad de una burbuja de la IA. Pero esa no es la reflexión que quiero compartir contigo en este vídeo, sino el análisis y su criterio a la hora de escoger ciertas compañías. Ese razonamiento lo podemos extrapolar al sector de activos digitales. Y es lo que quiero hacer contigo hoy en este vídeo. Hoy vamos a entender exactamente qué vio este hombre que el mercado no había visto. Vamos a analizar a las 3 blockchains mejor posicionadas para lo que viene. Y vamos a responder a la pregunta de qué es lo que están haciendo los inversores más sofisticados del mundo y cuya respuesta todo el mundo quiere saber. ¿Quién controla el sistema nervioso financiero de la economía de los agentes de IA? La tesis de Aschenbrenner cabe en una sola frase. AGI, la inteligencia general artificial, llegará en el año 2027 y los mercados no han puesto precio ni a eso ni a la movilización industrial que requiere. Por lo tanto, el razonamiento es muy sencillo. Compra los cuellos de botella del build-out y vende lo que la IA devora. Él no decidió comprar Nvidia, compró lo que alimentaba a Nvidia. Y luego fue rotando según identificaba cuál era el siguiente cuello de botella. Es decir, necesita, por tu parte y por parte de los inversores, estar atento a corto plazo a las necesidades de la industria. Eso es lo que hace este portfolio diferente. No es una apuesta sobre quién ganará la carrera de la IA, sino sobre qué necesita cualquier ganador para existir. Y hay una serie de verticales que quiero analizar contigo que, repito, podremos extrapolar esos razonamientos al sector de activos digitales. La primera vertical es la energía. Es un cuello de botella que nadie vio o que muy pocos vieron. Este cuello de botella representaba en torno al 35% de su portfolio y sus posiciones son básicamente las siguientes: Bloom Energy, Vistra, Constellation Energy y Power Solutions International. Bloom Energy hace fuel cells de óxido sólido, básicamente generadores on-site que un data center puede instalar para no depender de la red eléctrica congestionada. Aschenbrenner compró antes que la acción subiera un 176%. Y la razón es muy simple. Los data centers de IA consumen la electricidad equivalente a países enteros. Y la red no puede crecer a ese ritmo. OpenAI gasta más de $700.000 en un solo día de compute. Anthropic, Mistral y decenas de labs tienen facturas similares. Cuando entrenas un modelo del tamaño de GPT-5, no tienes un problema de chips, tienes un problema de megavatios. La vertical número 2 representa un 25% del portfolio y está centrada en un concepto: Compute Cloud, donde hay dos compañías principalmente: CoreWave y Applied Digital. CoreWave era una empresa que pocos conocían. Aschenbrenner compró calls masivamente cuando cotizaba a precios que no reflejaban el pipeline de contratos que tenía con los labs de IA. Como consecuencia, la acción subió un 63% en el periodo analizado. En febrero del año 2026, Core Scientific rechazó una oferta de adquisición de 9.000 millones de dólares para mantener su independencia como proveedor crítico de infraestructura. ¿Cuál fue la tesis? Los hyperscalers. Microsoft, Google, Amazon no pueden construir suficientes data centers
con la velocidad que necesitan y como consecuencia los GPU clouds se convierten en una infraestructura crítica. Vamos con la tercera vertical. Esta tercera vertical es la apuesta más contraintuitiva y representa un 20% de su portfolio. Mineros de Bitcoin que pivotaron hacia la IA. Efectivamente, esta tendencia que muchos Bitcoin Maxis quieren esconder. Y sus posiciones consisten en lo siguiente: Core Scientific, Eden, Riot Platforms, Hut8, Cypher Mining y Bitfarms. Esta es la vertical que más confunde a la gente. ¿Por qué comprar mineros de Bitcoin si la tesis es la IA? Pues por la sencilla razón de que la respuesta está en los activos físicos. Los mineros tienen megavatios contratados, sistemas de cooling industrial, halls de servidores ya construidos y conexiones eléctricas de alta capacidad. Todo lo que un data center de IA necesita. Y lo tienen a una fracción del coste de construirlo desde cero. Del año 2025 al año 2026, estas empresas aseguraron más de 700.000 millones de dólares en contratos acumulados para workloads de IA. Eden firmó un contrato de 9.700 millones de dólares con Microsoft. Hut8 firmó 7.000 millones de dólares con Fluidstack, respaldado por Google. Core Scientific firmó 10.000 millones de dólares con CoreWave. Ashton Brenner invierte en empresas que venden Bitcoin para financiar el pivot a la IA. La cuarta vertical son los semiconductores contrarian, en este caso Intel. Fue una de las posiciones más grandes originales del fondo. De hecho, Wall Street había dado por muerta a Intel, pero Ashton Brenner vio algo diferente. El único foundry doméstico capaz de fabricar chips avanzados con certificación de seguridad nacional de Estados Unidos. Algo muy importante en esta guerra comercial, en esta guerra de divisas, en esta guerra física militar entre Estados Unidos y el resto de países. Para hacerte la historia corta, Intel ha subido un 170%. Y las verticales por último 5 y 6, óptica y storage, Lumentum, Coherent, White Fiber para la conectividad chip to chip. Y en el Q4 del año 2025, un pivot masivo hacia SanDisk, storage y memoria, señalando que el siguiente cuello de botella identificado no es la energía ni el compute, sino la memoria para el context windows cada vez más largas de los modelos. Lo que hace interesante este portfolio no es que acierte en todo, sino que tiene un método. Identifica qué elemento físico se va a agotar antes que los demás. Lo compra con palanca antes de que el mercado lo vea y rota cuando el mercado ya lo ha descubierto. Y aquí viene la parte interesante. Las 3 blockchains que te he prometido al principio del vídeo, mejor posicionadas para la economía agentic y aplicando un poco el mismo razonamiento de los cuellos de botella, pero a la economía de los agentes de IA. Por lo tanto, el razonamiento es el siguiente. Si Ashton Brenner compró los cuellos de botella físicos de la IA, ¿cuáles son los cuellos de botella del sistema financiero de los agentes? 3 protocolos destacan, tienen respuestas distintas y son, lo importante, complementarias. Y ya sabéis que yo no soy muy fan de la siguiente red porque la he criticado muchísimo tiempo, pero tiene un caso de uso bastante concreto. Me refiero a la red de Solana. La red de Solana que he criticado muchísimas veces porque, por desgracia, acaparó muchísimos titulares porque consiguió durante un trimestre que la red no se cayese. Pero aún así es el rail de micropagos donde viven los agentes hoy. Solana no nació para los agentes de IA, nació para DeFi y NFTs, pero su arquitectura resalta ser exactamente lo que un agente necesita para pagar APIs una y otra vez en tiempo real. Repito, esto no significa que el resto de blockchains no sirvan. Te estoy hablando de casos de uso diferentes dependiendo de lo que haga el agente de IA. El 5 de mayo del año 2026, literalmente esta semana, la Solana Foundation y Google Cloud anunciaron Pay.sh. Por primera vez, los agentes de IA pueden descubrir y pagar por llamadas a APIs desde Gemini, BigQuery y Vertex AI, usando monedas estables en Solana. Sin cuentas, sin contratos y sin suscripciones. Solo, entre comillas, necesito esto. Pago y respuesta. El protocolo que lo hace posible se llama X402 y lo lanzó Coinbase en mayo del año 2025. Está basado en HTTP 402 y llevaba 30 años reservado en la especificación de Internet sin que nadie lo usara. Ahora ese código tiene su protocolo y es multi-chain. Funciona en Solana, en Base, en Hedera, en XRPL, en Arbitrum y en Optimism. Solana lidera en volumen de agentes desplegados, pero eso sí, hoy. PaySH más Google Cloud es el deal más importante para pagos de agentes de lo que llevamos en el año 2026. Si el agente paga APIs de datos y modelos, en 2026 la respuesta más probable es que es Solana. Pero vamos con otros casos de uso. El segundo proyecto es HBAR, he hablado de él muchas veces, y es una plataforma de agentes, no solo de pagos. HBAR no es de hecho una blockchain, es una DAG, Directed Acyclic Graph, con consenso asincrónico. Esa diferencia técnica importa. ¿Por qué? Porque significa que no hay límite de bloque.
El throughput teórico es de 10.000 transacciones por segundo con una finality de 3 a 5 segundos. Y lo más importante, los fees están denominados en dólares, no en el token. Sabes exactamente cuánto vas a pagar antes de la transacción. Pero lo que hace que HBAR sea diferente no es la velocidad, es que construyó el stack completo para que los agentes sean ciudadanos de primera clase del protocolo. Me refiero a lo siguiente: 4 códigos HCS10, 11, 14 y HIP 991. Voy a dejarme de tecnicismos, simplemente voy a ir al grano. Son básicamente protocolos estándar para que los agentes se registren, se descubran y se comuniquen entre sí. Conexiones agente a agente y humano a agente. Estos protocolos, cada uno por separado, permiten que cualquier operador de un topic puede cobrar un fee customizado en HBAR o en cualquier token HTS. Es decir, un agente puede monetizar sus servicios directamente en el protocolo. También estos protocolos que ha incorporado HBAR permiten un perfil estándar de identidad de agente. Pero lo que realmente diferencia a HBAR en el contexto de AGI es algo que la mayoría de análisis no menciona: Verifiable Compute. Hedera, junto con Accenture, que acaba de unirse al Governance Council el 30 de abril del año 2026, es decir, hace apenas una semana, han construido un sistema donde cada acción de un agente genera una prueba criptográfica anclada en Hedera Consensus Service. Esa prueba se genera en un Trusted Executed Environment, como por ejemplo los de NVIDIA o los de Intel. Y el resultado es que un gobierno puede desplegar agentes autónomos y demostrar matemáticamente a un regulador que el agente actuó dentro de los límites programados. Y es que hay otro dato que también importa e importa mucho. Igual que hemos analizado las puertas giratorias de Ripple con el sector bancario, también hay que analizar los intereses de las empresas de la IA con el Governing Council de HBAR. Google, IBM, NVIDIA, Accenture, FedEx, Boeing, Deutsche Telekom, Standard Bank y 34 organizaciones con un voto cada una. Ninguna puede modificar el protocolo unilateralmente. Para empresas reguladas que van a construir infraestructura de agentes, esto no es un detalle menor. Es la diferencia entre confiar en un proyecto cripto y confiar en la infraestructura gestionada por las mayores empresas del mundo. Más de 10 compañías de este Governing Council están involucradas directamente con el desarrollo de los agentes de IA, no solamente con los agentes de IA, sino en general con la industria de la IA. Sin duda, un dato importante a tener en cuenta a la hora de analizar este proyecto. Y por último, lógicamente tenemos a XRPL. El Ledger tiene 12 años y desde el año 2012 Ripple ha construido relaciones con más de 200 instituciones financieras y bancos en todo el mundo. ODL usa XRP como moneda puente para conversiones FX instantáneas y RLUSD, la moneda estable de Ripple, superó los $1.000 millones de market cap en el año 2026. En el contexto de los agentes de IA, XRPL hace algo que ninguna otra red puede replicar fácilmente: conectar los agentes con el sistema financiero tradicional. Si un agente autónomo necesita liquidar una transacción que pasa por un banco, una transferencia internacional, un pago a un proveedor con cuenta bancaria, una liquidación en divisas, XRPL tiene los raíles que esos bancos ya usan. El 25 de febrero del año 2026, Ripple invirtió en T54 Labs, una startup que está construyendo la infraestructura KYA, Know Your Agent, para la economía agentic, el equivalente del KYC bancario, pero para agentes autónomos. T54 ya procesó más de 20 millones de transacciones de agentes, la mayoría micropagos, y está integrada con X402, Solana y Base, no solamente con XRPL. Por lo tanto, debemos llegar a la conclusión de que XRPL es un competidor de HBAR, pues la realidad es que no. El error más común que veo en muchísimos analistas del sector de activos digitales es comparar HBAR y XRP como si fueran el mismo producto, y la realidad es que no lo son. Tienen arquitecturas diferentes, objetivos diferentes y van a ganar en contextos diferentes. ¿Dónde va a ganar HBAR? HBAR es una plataforma completa para agentes. HCS-10, HIP-991, HCS-11. Son estándares nativos y un agente de IA sobre Hedera tiene identidad, puede cobrar, puede comunicarse y puede ser auditado. HBAR también destaca porque es la única red donde puedes demostrar criptográficamente que un agente actuó dentro de los límites programados, esenciales para gobiernos, la salud, las finanzas y las finanzas reguladas. Tiene una gobernanza enterprise sin igual. 34 organizaciones globales con un voto cada una. El contrato de agencia que una multinacional firmaría con HBAR tiene un respaldo institucional que ninguna otra blockchain puede ofrecer. Y también tiene fees predecibles, sobre todo en dólares. Los agentes pueden planificar sus costes operativos y no hay guerras de fees, no hay sorpresas. También tiene unas transacciones por segundo superiores. Esto de forma teórica y sabiendo que Ripple no está enseñando todas sus cartas, pero es esencial para cuando esta economía agentic escale a millones de transacciones
de forma simultánea. ¿Dónde gana XRPL? Pues que son raíles bancarios reales. 12 años de relaciones con más de 200 instituciones. Y si la gente necesita tocar el sistema financiero tradicional, XRPL tiene las puertas abiertas. Tiene liquidez institucional masiva. XRP tiene un market cap de 85.000 millones de dólares frente a los 4.000 millones de HBAR. Hay infinitamente más capital líquido en XRP. RLUSD también puede ser una moneda de agentes, una moneda estable con 1.000 millones en circulación, auditada, institucional y disponible en XRPL y en Ethereum. El dinero estable que los agentes necesitan para transaccionar en el nuevo mundo. También tiene un Settlement Cross-Border certificado. Ripple tiene acuerdos con bancos centrales en múltiples países para proyectos CBDC. Cuando los agentes muevan valor entre jurisdicciones bancarias, XRPL ya tiene las certificaciones. Y lo más importante, X402 ya está activo. Los agentes pueden pagar en XRP y RLUSD vía X402 desde febrero del año 2026. Funciona hoy. ¿Cuál es la conclusión? Que se complementan. Imagínate el siguiente escenario. Un agente de gestión de tesorería corporativa. El agente necesita, en primer lugar, comunicarse con otros agentes de proveedores vía HCS-10, es decir, HBAR. Y en segundo lugar, necesita pagar por datos de mercado en tiempo real vía Solana. Y en tercer lugar, necesita liquidar el pago final con el proveedor que tiene cuenta bancaria vía XRPL. El agente racional usa las tres redes dependiendo de la función que quiera utilizar. Dicho de otra forma, Hedera es el sistema operativo del agente, XRPL es su cuenta bancaria y Solana es su tarjeta de crédito para micropagos de Internet. No son competidores, son capas de un mismo stack. Y aquí viene la parte importante que muchísimos analistas no te explican. Y es importante que lo entiendas antes de tomar ninguna decisión. Hedera tiene posiblemente la mejor arquitectura técnica para la economía agentic. Su Governing Council es incomparable. Sus estándares HCS son los más avanzados comparado con cualquier competidor. Y sin embargo, el token HBAR tiene un problema estructural que no está resuelto. Y el problema es que en Hedera los fees no van a los holders. Las transacciones cuestan entre 0,0001 y 0,001 por operación. La red procesó más de 20.000 millones de transacciones en el año 2023. 10.000 millones en settlements de activos reales en el año 2025. Eso es una actividad enorme. Pero esa actividad genera fees que van a los operadores de nodos y a la tesorería del Governing Council, no a los holders de HBAR. Compáralo con Ethereum, por ejemplo. El mecanismo EIP 1559 destruye parte de cada fee pagado, reduciendo el supply circulante, y cuanto más se usa la red, más deflacionario se vuelve el token. Hay un ciclo virtuoso entre adopción y precio. En Hedera ese ciclo no existe hoy. Puedes tener 100 millones de agentes pagándose entre sí todos los días y un holder de HBAR no captura ese valor directamente. La hipótesis alcista para HBAR depende completamente de que la demanda de transacciones absorba el supply pendiente. Hay todavía unos 7.000 millones de HBAR sin circular entre los 50.000 millones totales, generando presión de demanda que suba el precio. Eso puede ocurrir, sí, pero es una apuesta sobre adopción, no sobre tokenomics intrínsecas. Y el mercado lo sabe. HBAR cotiza entre los 10 y 9 céntimos en 2026. ¿Por qué importa esto? Porque HBAR es el ejemplo más claro de la diferencia entre la mejor tecnología y el mejor activo. Pueden ser la misma cosa, pero no necesariamente. Y en el sector de activos digitales, confundir el proyecto con el token es el error más caro que puedes cometer. Cerrar esta brecha mediante algún mecanismo de distribución de fees a holders sería el catalizador de precio más importante que podría tener. Si eso ocurre, y no sé si ocurrirá, la tesis técnica y la tesis de inversión se alinean perfectamente. Hasta que ocurra, son dos tesis diferentes. Y aquí llegamos siempre de nuevo al punto de partida y a la tesis de creación de contenido de mi canal, XRP. La parte de pagos son la capa imprescindible. Y hemos llegado muy pronto. Podemos hablar de arquitecturas técnicas, verifiable compute, de identidad de agentes, de gobernanza enterprise. Todo eso importa. Pero hay algo que cualquier economía necesita por encima de todo: un sistema de pagos que funcione. Pagos, pagos y pagos. Céntrate en esa parte, en el sector de activos digitales, porque es realmente el caso de uso más inmediato, la necesidad más inmediata que tanto la economía real como la futura economía de Agentic AI necesita. Un agente de IA que no puede pagar no es un agente económico, es una calculadora muy sofisticada. La capacidad de pagar y de cobrar es lo que convierte a un agente en un actor de la economía. Y aquí está la realidad que la mayoría de la gente en el espacio de activos digitales no ha asimilado todavía. Hemos entrado tan pronto en este ciclo que aún estamos debatiendo quién va a ganar, XRP o Hedera, Solana o Base. Esa pregunta asume que solo uno puede ganar. Y esa asunción es incorrecta. Piensa en los años 90 de Internet.
¿Quién ganó en pagos? Visa, Mastercard, PayPal y los sistemas ACH bancarios. No uno, varios. Cada uno en su capa y cada uno en su contexto, para sus usuarios. Los que construyeron infraestructura de pagos sólida en esa época, aunque no fuera la más innovadora, capturaron valor durante décadas. La economía agentic va a generar tantos casos de uso que va a haber espacio para múltiples ganadores de forma simultánea. Un agente de gestión de activos institucionales no usa ni de lejos la misma infraestructura que un agente de scraping de datos para entrenamiento de modelos. Y ninguno de los dos usa la misma infraestructura que un agente de micropagos por API calls. Pero hay una variable que va a determinar quién captura más valor que los demás: el acceso al sistema bancario global. Porque cuando los agentes escalen y escalarán, la mayoría del valor que moverán estará denominado en dinero real, en dólares, en euros, en yenes. Y ese dinero tiene que pasar por bancos, por reguladores, por sistemas de compliance. La red que tenga más relaciones bancarias, más certificaciones regulatorias, más CBDCs integradas y más acceso a los flujos del sistema financiero tradicional va a ser el puente por el cual se cruce la mayor cantidad de valor de la economía agentic. Esa red es hoy XRPL, no porque tenga la mejor arquitectura para agentes, sino porque lleva 12 años construyendo las relaciones que los bancos necesitan para confiar en un sistema de pagos. Y en 2026, con RLUSD por encima de 2.000 millones de dólares y con 200 instituciones conectadas, con la clasificación de Commodity Digital por parte de la SEC y de CFTC y con protocolos como por ejemplo X402 ya operativos en XRPL, esa ventaja estructural se está traduciendo en infraestructura real. Achebar, Hedera, ganará en el stack de identidad, verificación y coordinación de agentes. Solana ganará en micropagos de alta frecuencia entre máquinas. Y XRPL ganará en la capa donde el dinero real necesita cruzar fronteras reguladas. Pero recuerda lo siguiente: Aschenbrenner no apostó por el sector de activos digitales, apostó por la infraestructura física que hace posible AGI. Ese instinto, comprar lo que todos van a necesitar sin importar quién gane, es exactamente el que deberías aplicar aquí. No quién va a ganar la carrera, sino qué capa de infraestructura nadie puede evitar usar. Y los pagos son literalmente inevitables. La respuesta a esta pregunta, cuando se trata de dinero real moviéndose entre agentes y el sistema financiero global, apunta en una dirección muy clara. XRPL se va a ver beneficiado no solamente de las sinergias de los bancos, comerciales centrales y casas de compensación, sino también de esta nueva economía que va a ser potencialmente muchísimo más grande que la economía real. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XC, HX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero, basado entre otras muchísimas cosas en el estándar ISO 20022. Y todo eso englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo, comenzar una nueva era post-capitalista, post-IA, post-trabajo, cuya transición muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste básicamente en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo eso explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.